Excelente. El tema de hoy, entonces, es técnica del lugar de raíces. Y vamos a ver qué es lo que qué nos motiva. Ya sabemos que la respuesta temporal de un sistema depende fuertemente de la ubicación de los polos de su función de transferencia. No solo va a depender la forma de la respuesta temporal, sino, incluso en un paso previo a ese, su estabilidad. ¿Sí? Sabemos que dependiendo del signo de los polos, el sistema será estable o inestable. Ahora bien, en un sistema a lazo abierto, la estabilidad y la respuesta temporal no se pueden modificar. El sistema es lo que es. Y si necesitamos otras características, hay que comprar otro sistema. Pero cuando aparece la realimentación, ahí la cosa cambia. Porque en un sistema realimentado sí podemos modificar las raíces de la ecuación característica a nuestro gusto, o más o menos a nuestro gusto. Y hay una herramienta que se llama el lugar de raíces, que justamente es un dibujo en el plano complejo de los valores que pueden ir tomando las raíces de la ecuación característica cuando K va variando desde 0 hasta infinito. Y acá vamos a juntar las raíces de la ecuación característica, ¿sí?, que van variando con este K, con los parámetros de zeta y omega n, y los lugares de zeta constante y omega n constante en el plano complejo. Y vamos a usar todas estas herramientas para diseñar sistemas de control. Para el cálculo del lugar de raíces se puede usar la fuerza bruta o un algoritmo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar ahora en la fuerza bruta. Y vamos a ver para qué sirve con un ejemplo. Bien, para este ejemplo entonces vamos a definir una GDS cualquiera, y para simplificar vamos a usar realimentación unitaria y vamos a decir que HDS vale 1. Nos venimos acá a Octave, ya cargamos el paquete de control, ya hemos definido S y ahora escribimos nuestra G y nuestra H. Estas son función de transferencia de lazo abierto, G, y H, la realimentación, nuestro sensor. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si K vale 1? ¿Qué pasa si K vale 1 con la función de transferencia de lazo cerrado? ¿Cómo se modifica la respuesta temporal? ¿O qué respuesta temporal obtendremos? Bueno, podemos hacer esto, por ejemplo. Podemos hacer f de t de lazo cerrado igual a feedback K por G y H en la realimentación. Podemos decir pol de f de t de lazo cerrado. Muy bien. Entonces estamos viendo que con K igual a 1, por ejemplo, los polos originales de la función de transferencia de lazo abierto, menos 1, menos 2 y menos 3, pasan a tomar estos otros valores. Si K vale 10, los polos vuelven a cambiar y ahora toman estos valores. Ahora, así numéricamente, esto no nos da mucha información. Sería mucho más útil hacer lo siguiente. Decir, vamos a hacer una gráfica. Hacemos hold on para que se mantenga lo que vamos graficando. K igual a 1, y en vez de hacer poll, en vez de pedirle a Octave que nos devuelva los valores numéricos, nos resulta de mucha más utilidad hacer esto. Dibujarlos en el plano complejo.
Entonces, cuando ejecutamos esas líneas, Octave nos devuelve la ubicación de los tres polos de la función de transferencia de lazo cerrado sobre el plano complejo. Veamos qué ocurre si cambiamos el valor de K. Si le ponemos K igual a 2, ejecutamos esta parte, y ahora estamos dibujando cómo se movieron las raíces, las tres raíces originales, cuando cambiamos el valor de la ganancia K. Y esto lo podríamos seguir haciendo, ¿no? Tranquilamente. De hecho, lo que podríamos hacer es meter esto en un loop. Y decir, vamos a comentar esto, y decimos, primero vamos a borrar todo, y ahora vamos a hacer for K, que arranque en 0, avance a 0.1 y termine en 10. F de T de lazo cerrado es feedback K por G, realimentando en H, punto y coma, pzmap F de T de lazo cerrado. Enter. Listo. Ahí terminamos. Ahí termina nuestro bucle. Vamos a ejecutar esto y veamos qué pasa. Ok, acá está. ¿Qué hizo? Dibujó los valores que van tomando las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado a medida que K avanza, a medida que K crece. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que nuestro sistema va a pasar de ser, o puede pasar para distintos valores de K, de tener una respuesta sobreamortiguada con raíces reales a subamortiguada con raíces complejas conjugadas, y que para un determinado valor de K la respuesta se volverá incluso inestable. ¿Cómo calculamos eso y cómo vinculamos esta información con los requerimientos de diseño? Normalmente, los requerimientos de diseño están dados por dos cosas. Los requerimientos de diseño normalmente en realidad están dados por tres cosas, no por dos. El error en estado estable, del cual sacamos información conociendo el tipo de sistema. Y luego el sobrepasamiento máximo y el tiempo de establecimiento. Cuando estudiamos la respuesta temporal de sistemas de segundo orden, vimos que el sobrepasamiento máximo depende de un parámetro que se llama zeta. El sobrepasamiento máximo es menos pi por zeta sobre la raíz de 1 menos zeta elevado al cuadrado. Y sabemos que el tiempo de establecimiento es aproximadamente igual a 4 sobre zeta por omega n. Zeta por omega n. Por lo tanto, si tenemos como requerimiento de funcionamiento un determinado sobrepasamiento, o sea, la respuesta temporal debe tener un sobrepasamiento menor al 4%. Y un tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento debe ser menor que tantos segundos. De estas dos ecuaciones y de estas dos condiciones, nosotros vamos a sacar dos parámetros.
zeta y omega n. ¿Zeta y omega n de qué? ¿Del sistema actual? ¿Zeta y omega n de G? No. Vamos a sacar el zeta y el omega n que pretendemos para este sistema a lazo cerrado. El zeta y el omega n que pretendemos para este sistema a lazo cerrado. ¿Y cómo se vincula eso con el lugar de raíces? Bueno, nosotros podemos dibujar sobre el lugar de raíces lugares o regiones de zeta constante, o sea, de coeficiente de amortiguamiento relativo constante, y regiones con omega n constante. Regiones con omega n constante. ¿Sí? Entonces de acá podemos determinar o podemos vincular dónde deben estar las raíces de nuestro sistema a lazo cerrado para cumplir con los requerimientos. ¿Cómo dibujamos estos lugares de zeta y omega n constante con nuestro software? Usando un comando que se llama sgrid. Sgrid, ponemos un valor de zeta y vamos a poner un valor de omega n 4. Y ahora, para que se vea un poquito mejor, hacemos esto para que los ejes tengan la misma escala. Ahí está. Entonces vemos la evolución de las raíces de la ecuación característica conforme varía K y los lugares con zeta constante y omega n constante, que son los que vamos a usar para diseñar controladores. Por supuesto que esto que hemos hecho acá no es muy práctico, que digamos. Tranquilamente podríamos reemplazar todo esto por el comando rlocus g por h. Rlocus, pasando como parámetro la función de transferencia de lazo abierto, y sí los límites. En caso de Octave, esto es recomendable, pasar los límites de K, el K mínimo y el K máximo, y el paso, ¿sí? Cada cuánto se va a ir incrementando K, para que Octave nos dibuje el lugar de raíces del sistema. Entonces, esto que hicimos acá en estas líneas de código, en Octave se hace simplemente con este comando de acá. Así que voy a cerrar el gráfico, ejecuto esta línea, y ahí tenemos el lugar de raíces de nuestro sistema, y ya que estamos, vamos a hacerle el sgrid. Y ahí vemos entonces la superposición de el lugar de raíces con ciertos parámetros de diseño. Bueno, ¿qué información nos da el lugar de raíces? ¿Qué información nos da este gráfico? Y, por ejemplo, nos dice que las raíces, que la función de transferencia, perdón, de lazo cerrado tiene 3 raíces, es decir, 3 polos.
Si recuerdan, G por H también tiene 3 polos. ¿Sí? G por H también tiene 3 polos. La función de transferencia de lazo cerrado tiene la misma cantidad de polos que G por H. De hecho, en el lugar de raíces, o el lugar de raíces, comienza en los polos de G por H. ¿Sí? Comienza acá, acá y aquí. En estos 3 lugares, que son -1, -2 y -3, como eran nuestros polos, -1, -2 y -3, en esos 3 puntos, la ganancia del sistema, la ganancia K, vale 0. Aquí inicia. Las ramas del lugar de raíces inician en los polos de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Y dónde terminan? Bueno, terminan en los ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Las ramas, que representan la evolución de cada una de las raíces, terminan en los ceros. En este caso, G por H no tiene ceros. Por lo tanto, las ramas terminan en el infinito. Por eso, aquí tenemos una rama que se va para allá. Tenemos acá otra rama que se va para allá. Esto lo puedo girar. No creo. Para allá. Bueno. Esto se supone que es una flecha. Que no me vea mi profe de dibujo técnico. Aquí K se hace infinito. Aquí abajo K se hace infinito o se va al infinito. Y para acá también K se va al infinito. ¿Sí? Entonces, las ramas que representan, lo repito, las ramas del lugar de raíces, que representan la evolución de cada raíz, hay una rama por cada raíz, comienzan en los polos de la función de transferencia de lazo abierto y terminan en los ceros. En este caso, no hay ceros finitos, o sea, no hay un cero que valga un número, por lo tanto, las ramas se van hacia el infinito. Y ahí aparecen estos gráficos que están en línea de puntos, que son las asíntotas del sistema. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan que yo les dije que para el cálculo podíamos usar la fuerza bruta o un algoritmo. ¿Sí? Bueno, nosotros hasta ahora estuvimos usando la fuerza bruta. Este bucle for que hicimos acá, este bucle for, es fuerza bruta. Pongo a la computadora a trabajar como una esclava para que me calcule las raíces a medida que vamos variando K. ¿Sí? Iba a decir los antiguos, pero bueno, a ver, imagínense en 1970. No había disponibilidad de computadoras como hay ahora para dibujar lugares de raíces. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían los ingenieros? En vez de ponerse a hacer este ciclo for, usaban un método gráfico, un algoritmo, para dibujar aproximadamente el lugar de las raíces sin tener que calcular los valores de esas raíces. Para ese gráfico hace falta determinar cuánto valen estas, cuáles son los ángulos de estas asíntotas y de dónde salen. ¿Está? Profesor. Después hay un... Ahora, si una de las ramas comienza acá en -2 y crece hacia allá, y crece hacia allá, y la otra rama
comienza en -1 y crece hacia el otro lado, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este punto? En este punto, las dos raíces que arrancaron como reales y distintas se hacen reales e iguales. En este punto, las dos raíces valen lo mismo. Y a partir de ahí se dividen, se separan y se hacen complejas conjugadas. Siguen creciendo y se hacen complejas conjugadas. Entonces acá, si nos fijamos exclusivamente en estas dos ramas, tenemos todas las opciones de combinaciones o las opciones de tipos de raíces de los sistemas de segundo orden. Estas dos raíces, la que arranca en -2 y la que arranca en -1, pueden ser reales y distintas, reales e iguales, complejas conjugadas, imaginarias puras. Todos esos valores pueden tomar. Por lo tanto, nuestro sistema de lazo cerrado va a poder tener, o va a aceptar un universo muy grande de respuestas distintas. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo para ver justamente cómo vinculamos todo esto. Cómo encontramos el valor de K que hace que la respuesta temporal tenga un determinado comportamiento. Bueno, entonces vamos a ver cómo usamos toda esta información en conjunto, haciendo un ejemplito. Y para simplificar las cosas un poco, vamos a plantear que nuestra función de transferencia es un sistema de segundo orden. ¿Sí? Será un, no sé, 15 dividido S más 10 por S más 20. Y H, 1, realimentación unitaria. ¿Está? Y supongamos que queremos diseñar un compensador de manera tal que la respuesta temporal a lazo cerrado no tenga sobrepasamiento. MP 0. ¿Cómo hacemos eso? Estamos entonces en esta condición, tenemos una GDS, una HDS, la condición es que el sistema de lazo cerrado tenga un sobrepasamiento igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar, y obviamente tenemos que ajustar el valor de K para cumplir con esa condición. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dibujamos el lugar de raíces de nuestro sistema haciendo R locus G por H. Fíjense, hay toda una teoría detrás de esto, ¿no? Pero es espectacular que para encontrar las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, usamos la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, dibujamos esto. Si hago clic ahí, no va a pasar nada. Ahí. Y esto nos devuelve el lugar de las raíces de nuestro sistema. Sistema que a lazo abierto G por H tiene dos polos, por lo tanto el sistema de lazo cerrado también va a tener dos polos, donde las ramas comienzan en -10 y -20, y la ganancia, a medida que la ganancia crece, digamos, las raíces van cambiando y pasan de ser reales y distintas a ser reales e iguales, y luego complejas conjugadas. Entonces, si lo que queremos es sobrepasamiento nulo,
Nosotros podríamos elegir cualquier punto aquí, pero vamos a buscar el punto que hace que el sobrepasamiento sea nulo, pero además el tiempo de establecimiento sea mínimo. Entonces vamos a buscar qué valor toman las raíces del sistema lazo cerrado cuando ambas son iguales. Cuando ambas raíces son iguales, nos venimos para acá haciendo zoom y vemos que, recuerden que aquí abajo tenemos las coordenadas del puntero, vemos que cuando las raíces son reales e iguales, las dos valen menos 15. Por lo tanto, necesitamos encontrar un valor de K que haga que las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado, perdonen que sea tan insistente, valgan ambas menos 15. ¿Cómo hacemos para encontrar ese valor de K? Bueno, vamos a usar la condición de módulo. La condición de módulo dice que G de S por H de S, o el módulo de G por H, es igual a 1 dividido K. Y esta condición se da para todos los puntos que forman parte del lugar de raíces. O sea, para todos los puntos que están pintados de azul en este dibujo. Ahora bien, nosotros queremos encontrar particularmente cuánto vale K para un punto, que es este de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, inversa de K, o sea, 1 sobre K, es igual al valor absoluto de G por H, G por H que vale 1, podemos poner H ahí, ¿sí? Pongamos 1. Valuando G en el punto de diseño. Entonces, esto ahora va a ser un número, ¿sí? La inversa de K es un número. A ver, voy ejecutando esta parte. Esto tiene que ser un número positivo, porque estamos tomando valor absoluto, 0.6, y luego K va a ser 1 sobre la inversa de K. ¿Está? Por supuesto que podría haber ahorrado un par de pasos para hacer esto, pero lo que me interesa es que veamos bien el procedimiento. Bien, ¿qué me dice esto? Que si K vale 1.66, el sistema va a tener dos raíces reales e iguales. Lo verifiquemos. Escribamos la función de transferencia. A ver, antes de seguir esto les voy a llamar a todos K1. Función de transferencia de lazo cerrado 1 como feedback de K1 por G y H en la realimentación. Ejecutemos esto y vamos, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta función de transferencia de lazo cerrado, con dos polos como esperábamos. Veamos cuántos valen esos polos. Menos 15 y menos 15. La función de transferencia de lazo cerrado tiene sus polos en el punto de diseño. Y si a esto le hacemos la respuesta al escalón, vamos a ver que el sistema no tiene sobrepasamiento. Hagamos otro ejemplo ahora con el mismo sistema. Mismo sistema, pero ahora, en vez de diseñar para un sobrepasamiento de 0, digamos que un sobrepasamiento menor o igual al 4%. ¿Sí?
Diseñemos un compensador para tener un sobrepasamiento menor o igual al 4%. Y ese es un número que se usa muchísimo, ¿sí? Sobrepasamiento menor o igual al 4%. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque desde el punto de vista de la ingeniería, un sobrepaso del 4% es totalmente aceptable. Y segundo, porque hace que los números con los que vamos a tener que trabajar sean relativamente sencillos. Si nos venimos acá, ¿se acuerdan que teníamos esta fórmula para el sobrepasamiento? Sobrepasamiento igual a E, a la menos pi por zeta, bla, bla, bla. Bueno, resulta que de acá nosotros podemos despejar cuánto vale zeta. Cuánto vale zeta en función del sobrepasamiento. Con un poco de álgebra se puede llegar a la conclusión de que zeta vale el logaritmo natural de mp elevado al cuadrado dividido eso mismo más pi al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si el sobrepasamiento es del orden del 4%, o sea 0.04, entonces ¿cuánto va a valer zeta? Y nos venimos acá y podemos hacer esto, podemos decir mp igual a 0.04, zeta igual a la raíz cuadrada de el logaritmo natural de mp elevado al cuadrado dividido el logaritmo natural de mp elevado al cuadrado más pi elevado al cuadrado. Y esto da 0.71, 0.72. Ahora bien, ¿cuánto vale el ángulo que se forma entre el lugar de zeta constante de 0.71 y el eje real? ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo, vamos a llamarlo ángulo A, vale el arco coseno de zeta. Y esos son 44.3 grados. Entonces, para un sobrepasamiento máximo del orden del 4%, zeta vale 0.71 y el ángulo alfa que se forma entre el eje real y el lugar de zeta constante, que es coseno a la menos 1 de zeta, vale 44.3 grados. Bien, perfecto. Ahí sí escribimos los números todos cerraditos y prolígitos. Ahora, dibujar una semirrecta de 44.3 grados a mano alzada no es tan fácil. A mano alzada o en papel y lápiz. ¿Sí? Y recordar este número 0.71 tampoco es tan fácil. Entonces lo que hacemos es decir, aceptando que cometemos un pequeño error, porque como dijo un profe, la ingeniería es la ciencia del error conocido. ¿Qué frase, eh? Para un sobrepasamiento de 0,4, vamos a decir que zeta vale 0,707 en vez de 0,71. Y eso hace que alfa, el ángulo que forma la semirrecta con el eje real, sea de 45 grados, que es muchísimo más fácil de dibujar. ¿Está? Bueno. Entonces, sobrepasamiento del 4% implica zeta 0,707. ¿Sí?
Así que esto, si bien es útil, podemos hardcodearlo y decir cita igual a 0.707. ¿Ok? Bárbaro. Ahora, queremos diseñar un compensador que cumpla con esa condición. Entonces, dibujamos el lugar de raíces de nuestro sistema, G por H, lo dibujamos, y ahora vamos a graficar sobre este G por H el lugar con cita constante, y vamos a elegir algún omega n como para que salga acá en la gráfica, digamos un omega n de 10. Entonces ahora hacemos ese grid, cita y un omega n cualquiera. El omega n no me molesta porque la única condición que tengo es de sobrepasamiento. Muy bien. ¿Qué tenemos acá entonces? El círculo con, perdón, el semicírculo con omega n constante y la semirrecta con cita constante. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que en este punto, en este puntito, el lugar de raíces corta la semirrecta de cita igual a 0,707. Entonces, nosotros podemos asegurar que vamos a tener una ganancia K que va a hacer que las raíces sean complejas conjugadas y valgan tanto que hagan que el sobrepasamiento sea del 4%. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, seleccionando un nuevo punto de diseño, aquí, vamos a decir que este punto vale menos 15, 14,65i, los valores los veo acá abajo. Entonces este nuevo punto de diseño, menos 15, 14,65i, punto de diseño, S2 es menos 15 más 14,65i. Y ahora, usando de nuevo la condición de módulo, vamos a buscar cuál es la ganancia K que hace que las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado valgan menos 15 más 14,65, menos 15 menos 14,65. Dijimos recién con la condición de módulo, entonces hacemos la inversa de K2 es igual al valor absoluto de G por H, copio G de acá, H vale 1, valuada ahora en el nuevo punto de diseño, entonces donde antes iba S, el operador de Laplace, ahora va S sub 2, un número, y a partir de acá voy a sacar K sub 2 como 1 sobre la inversa de K2. $15.98. Quiere decir que si en este sistema ponemos, se me perdió el mouse, ahí está. Si en este sistema ponemos un K de 15,98, la respuesta va a ser subamortiguada con un sobrepasamiento máximo del 4%. Veamos si eso es cierto. Verifiquemos. Función de transferencia de lazo cerrado 2 es feedback
K2 por G, H. Esta G que ponemos acá sigue siendo nuestra función de transferencia de lazo abierto, ¿no? Ejecutamos esto y ahora, para verificar, hacemos polos de función de transferencia de lazo cerrado 2 y estos deberían estar en menos 15 más 14,65 menos 15 menos 14,65. ¿Por qué? Porque ese fue nuestro punto de diseño. ¿Por qué? Porque cuando las raíces valen eso, zeta es 0,707. Y si quieren, hasta lo podríamos verificar de varias formas. Una sería tomar esta ecuación y decir, por acá, S cuadrado más 30S más 439.6 tiene que ser igual a S cuadrado más 2 por zeta por omega n por S más omega n elevado al cuadrado. ¿Está? Por lo tanto, omega n tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 439.6, que vale 20,97. Y por otro lado, 2 por zeta por omega n tiene que ser igual a 30. Por lo tanto, zeta debe ser igual a 30 dividido 2 por 20,97. Y vamos a ver cuánto da. ¿Cuánto dije? 30 dividido 2 por 20,967, 0,7154. Zeta entonces 0,7154, que era justamente el valor que habíamos calculado acá para el sobrepasamiento del 4%. Vamos a verificarlo de otra forma más ahora. La otra verificación va a salir a partir de la gráfica. Step f de t de lazo cerrado 2. A ver qué obtenemos acá. Esa respuesta temporal, ¿sí? Que tiene, como vemos, un ligero sobrepasamiento. Como esperábamos, hemos diseñado eligiendo las raíces para que el sistema tenga sobrepasamiento. Tengo un sobrepasamiento del 4%, recién verificamos el valor de zeta por un camino, ahora verifiquemos el valor del sobrepasamiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recordando que el sobrepasamiento máximo se calcula como el valor máximo de la salida menos el valor en estado estable dividido el valor en estado estable, si quieren, por 100. ¿Cuánto vale el valor máximo y cuánto vale el valor en estado estable? Hacemos un zoom por acá. Y vemos que el valor máximo vale aproximadamente
0.57, 0.566, 0.57, y el valor de régimen 0.55. Y max 0.57 y de régimen 0.55. Ejecutamos y el sobrepasamiento da en el orden del 4%, como esperábamos. Entonces, lo que hemos visto ahora, en este tiempito que estuvimos trabajando, es justamente todo lo que dice en esta primera fílmina. Y haciendo un resumen de la teoría que está detrás de todo lo que vimos, si tenemos un sistema como este, la función de transferencia de lazo cerrado es K por G sobre 1 más K por G por H, y la ecuación característica es 1 más K por G por H igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos conocer es cómo modificamos de manera sistemática el valor de K, que es variable, para cumplir con los requerimientos del sistema. O sea, cómo saber qué valor le tengo que dar acá para obtener una respuesta temporal que tenga sobrepasamiento o que no tenga sobrepasamiento o que tenga un determinado tiempo de establecimiento. La técnica del lugar de raíces, la gráfica del lugar de raíces, nos permite hacer justamente eso. Si reescribimos la ecuación característica, 1 más K por G por H igual a 0, y recordamos que G es un polinomio numerador en S sobre un denominador en S, y que H es un numerador en S sobre un denominador en S, nos queda 1 más K por el numerador de G por el numerador de H sobre el denominador de G sobre el denominador de H igual a 0. Y aquí ponemos multiplicar en ambos miembros por estos dos denominadores y llegamos a reescribir la ecuación característica como el producto de los denominadores de G y H más K por los numeradores igual a 0. Donde claramente se ve que estos son polinomios, todos estos son pequeños polinomios que conforman un gran polinomio en S, donde K es un parámetro que va variando. Entonces, las raíces de la ecuación característica cambian cuando cambia K. Y por supuesto, como ya sabemos, si cambian las raíces, cambia la respuesta temporal. Este es un ejemplo de cómo calcular la variación de las raíces usando software, muy parecido a lo que hicimos recién en Octave. Y bueno, y en estos gráficos lo que podemos ver es, con un poco más de detalle, el efecto que tiene la realimentación en un sistema estable. Aquí vemos cómo las raíces de la ecuación característica de este sistema, del sistema de lazo cerrado, van a ir variando conforme varíe K. ¿Sí? Y fíjense que se puede dar incluso el caso de que para un determinado valor de K, las raíces sean, sobre todo las dominantes, sean reales y distintas, o que sean reales e iguales, o que sean complejas conjugadas, o imaginarias, o incluso con parte real positiva. O sea, la realimentación puede cambiar
absolutamente y radicalmente la respuesta temporal de un sistema e incluso volverlo inestable. Aquí van a ver algunos ejemplos para distintas ganancias, que ubican las raíces en distintos puntos. Y lo interesante de esto es que el otro proceso también se da. Nosotros podemos, mediante realimentación, volver estable un sistema que naturalmente es inestable. Por ejemplo, este sistema que tenemos acá. Este sistema de lazo abierto tiene un polo con parte real positiva. Por lo tanto, el lazo abierto es inestable. Ahora, al lazo cerrado, si dibujamos el lugar de las raíces, vemos que vamos a tener un intervalo de valores de K para el cual el sistema va a ser estable. ¿Sí? De nuevo, esta raíz, a medida que K vaya creciendo, se va a ir moviendo desde este punto hasta aquí. Por lo tanto, va a haber un valor de K, un K mínimo, que va a hacer que el sistema sea estable. Cuando eso ocurra, tendremos una raíz por acá, la otra raíz por acá, reales y distintas. Si K sigue avanzando, vamos a llegar al punto donde ambas raíces valgan lo mismo, en cuyo caso la respuesta temporal de este sistema va a ser críticamente amortiguada. Luego esos valores se van a separar y van a tomar la forma de números complejos conjugados, obteniendo entonces una respuesta subamortiguada. Y finalmente aparecerá un K máximo, a partir del cual el sistema volverá a ser inestable. ¿Está? Por eso en los sistemas de lazo abierto se habla de estabilidad absoluta. El sistema es estable o no es estable. Y en los sistemas de lazo cerrado se habla de estabilidad relativa. El sistema es estable para ciertos valores de K. Acá hay un resumen similar al que hicimos recién, ubicando una de las raíces con distintos valores de ganancias, ¿sí? Y distintas respuestas. Esto lo estudian ustedes en detalle. Y finalmente, un par de propiedades que quiero que charlemos sobre el lugar de las raíces, porque si bien nosotros no vamos a desarrollar el algoritmo para dibujarlas, sí es importante que conozcamos las propiedades. Entonces, partimos de acá, de la ecuación característica. 1 más K por G por H igual a 0. Esta ecuación se puede reescribir como G por H igual a menos 1 sobre K. Ahora, eso tiene ciertas propiedades, porque si bien menos 1 sobre K es un número real, en el plano complejo lo podríamos ver como si fuera un vector. Dibujemos el eje real, dibujemos el eje imaginario. Plano complejo. Dibujemos un punto que represente al menos 1 sobre K. Esto es menos 1 sobre K. Que lo puedo ver como un escalar tranquilamente. Pero en el plano complejo también lo puedo representar o puedo considerar que es un vector. Puedo considerar que esto es en realidad un vector, ¿sí? Que tiene un módulo que vale 1 sobre K, y tiene una fase que vale
por ejemplo, 180 grados, pero también cualquier múltiplo impar de 180 grados. ¿Cómo es eso? Eso es un ángulo de 180 grados, ¿sí? Bueno, este otro es un ángulo de menos 180 grados. Y, disculpen la desprolijidad, este ángulo que voy a dibujar acá es un múltiplo impar de 180 grados. Di una vuelta y un poquito más. ¿Está? Entonces, este número, lo importante de acá es que este número, menos 1 sobre k, se puede representar como un vector de módulo 1 sobre k y de fase 180 por 2i más 1. ¿Y eso qué tiene que ver con la ecuación característica? Tiene que ver con que de ahí se desprende que esta igualdad se da si se cumplen dos condiciones, la condición de módulo y la condición de fase. La condición de módulo dice que el módulo de G por H es igual a 1 sobre K, y la condición de fase dice que la fase de G por H es un múltiplo impar de 180 grados. Esta condición, la de abajo, la condición de fase, se usa como base para crear las reglas del algoritmo del lugar de raíces, o de la técnica del lugar de raíces, ¿sí? La que van a encontrar en los libros, la que nos dice cómo dibujar aproximadamente el lugar de raíces sin calcular las raíces. Una técnica súper poderosa, ¿sí? Pero un poco en desuso ya, porque con las computadoras y con el poder de cálculo que tienen las computadoras, ya no hace falta hacer una aproximación. Las ponemos en las computadoras a dibujar exactamente el lugar de raíces. Y esta otra condición, la condición de módulo, es la que usamos para encontrar cuánto tiene que valer K para que las raíces de la ecuación característica caigan en un determinado punto. Ese determinado punto está dado por un valor de zeta y omega n, y barra o omega n, y esos valores de zeta y omega n vienen dados por requerimientos de sobrepasamiento máximo y de tiempo de establecimiento.